Continuamos en esta oportunidad haciendo el estudio de las propiedades de la electrodinámica para el desarrollo o la producción de la corriente eléctrica. En clases pasadas ya vimos cuáles son las características de las corrientes eléctricas y estudiamos un poco sobre el primer dispositivo eléctrico que se utiliza en los circuitos. Fue los capacitores, que son los dispositivos mediante los cuales podemos almacenar carga eléctrica. Hoy vamos a estudiar un poco sobre otro dispositivo que se conoce como resistencia eléctrica, ¿ya? La resistencia eléctrica no solamente es un dispositivo, sino que ya desde entrada es la medida de una característica que tienen los materiales que se opone al flujo de corriente eléctrica por un material. ¿Bien? Existen materiales que ya de per se impiden o dificultan el paso de la corriente eléctrica y existen otros dispositivos que desde entrada están diseñados para regular la cantidad de carga eléctrica que pueda circular, es decir, de corriente, para regularla o de plano para no permitir el paso de la corriente. Bien, las resistencias eléctricas de manera tangible se ven de esta forma, ¿ya? Y de manera de diagrama de un circuito las escribimos a través de esta línea en zigzag. ¿Bien? Las resistencias físicas, las resistencias tangibles, tienen cierto valor. Este valor lo identificamos a través de un código de valores. Entonces, cada resistencia tiene ciertas franjas que son de colores y estas nos indican qué tanta resistencia hay dentro de este dispositivo. Lo que nos dice es cuánto mide la resistencia que hay. ¿Bien? Algunos conductores que son muy buenos conductores, por ejemplo, el cobre, tienen baja resistencia eléctrica y existen otros conductores que tienen una alta resistencia eléctrica. Esto simplemente es una característica o una capacidad. Ya. Qué tan bueno o qué tan malo sea que un material tenga alta o baja resistencia, solamente lo que le hace corresponder a usted es con qué tan beneficioso puede ser, por ejemplo, para un circuito eléctrico o para cierto dispositivo, ¿ya? La resistencia eléctrica, como les digo, lo que hace es que restringe la intensidad de la corriente eléctrica que pueda pasar por un conductor. Sabemos de la clase pasada que para que fluya corriente eléctrica tenemos que tener siempre una diferencia de potencial entre los extremos de nuestro conductor. Si no hay una diferencia de potencial, simplemente no va a fluir una corriente eléctrica, ¿ya? A partir de todo esto, Ohm pudo desarrollar una ley que le regula a usted cuál es la cantidad de diferencia de potencial que hay en un conductor por el que fluye cierta cantidad de corriente, ¿ya? Esto está siendo regulado por, como les digo, la resistencia eléctrica. ¿Qué resistencia genera el mismo cable o el dispositivo para que pueda fluir esta corriente cuando usted ya tiene una diferencia de potencial? Bien, la ley de Ohm, que justamente es la que nos define esto, tiene esta expresión matemática, ¿ya? En la diferencia de potencial o voltaje, que es esta B, será igual a multiplicar la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Esto se conoce como la ley de Ohm, ¿ya? Y adicional a esto ya sabemos que el voltaje o la diferencia de potencial la medimos en unidades de voltaje y la intensidad de corriente en unidades de amperios. La resistencia se mide a partir de este momento en una nueva unidad de medida
que se denomina el ohmio, ¿ya? El ohmio tiene este símbolo, ¿ya? Griego, y lo que nos está diciendo es qué capacidad tiene ese material para resistirse a que esa corriente eléctrica fluya, ¿ya? Esta ley de Ohm se aplica en materiales que tienen un comportamiento lineal, es decir, solamente en conductores en los que la relación entre el voltaje y la corriente es constante. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los materiales que sean conductores no van a cumplir con la ley de Ohm, solamente algunos. Estos materiales se denominan conductores ómnicos y cumplen una relación lineal entre el voltaje y la intensidad de corriente. El resto de los materiales no ómnicos puede tener usted cualquier curva cuando compara el voltaje contra la intensidad, ¿sí? En un material ómnico, a medida que aumenta la intensidad de corriente, aumenta la diferencia de potencial. Y esto de la clase pasada es algo bastante lógico de pensar. Si yo necesito que exista una diferencia de potencial en un conductor para que pueda fluir corriente, a medida que tengo más diferencia de potencial, hago más fácil que pueda moverse esa corriente, ¿ya? Y la única regulación, como les digo, es la resistencia que tenemos. En el caso de los materiales no ómnicos, tenemos una expresión como esta que les he pintado acá. Son materiales en los que al aumentar la corriente no necesariamente tiene que aumentar el voltaje, esta relación no es constante y la resistencia en este caso ya tiene que tener otra expresión. Esta ecuación, como les digo, es solamente para materiales conductores que adicionalmente se clasifican como materiales ómnicos, ¿ya? Esta característica de los materiales conductores que son ómnicos, bien, tienen otra característica y es que dependen de la temperatura, ¿sí? Se puede tener un material ómnico que presente baja resistencia, es decir, que sea un muy buen conductor y él va a comportarse de esa manera para ciertos rangos de temperatura. Cuando se aumenta la temperatura en algunos materiales, se puede aumentar directamente la resistencia, ¿bien? Es decir, que a medida que se sobrecalienta un conductor, cada vez va a ser más ineficiente para el caso de la corriente eléctrica. Estas propiedades de la dependencia de la resistencia con la temperatura son una de las causas de todos los sistemas de ventilación que tenemos que tener en nuestros circuitos eléctricos y es una de las causas que hace que sea tan costoso tener, por ejemplo, computadores cuánticos. El cobre, sabemos que el cobre es un material que es muy buen conductor eléctrico. Por eso la mayoría de nuestro cableado se hace con alambre de cobre. El cobre tiene justamente esta característica. Él es muy buen conductor cuando tenemos bajas temperaturas y se vuelve un mal conductor a altas temperaturas. Sigue una curva más o menos de esta manera. A medida que aumenta la temperatura, ¿ya? El material ómnico se vuelve cada vez menos conductor, ¿ya? Para una temperatura mayor, la conductividad disminuye. Esta es una característica de el cobre, por ejemplo, y como les digo, es la causa de los sistemas de refrigeración que tenemos que tener para todo circuito eléctrico. Todo circuito eléctrico que tenga cableado de cobre necesita un sistema de refrigeración. Fíjense que, por ejemplo, como les comentaba, los computadores cuánticos son computadores que procesan millones de datos en un nanosegundo, millones de datos. Este procesamiento aumenta la temperatura considerablemente de todos los componentes electrónicos. Y la única estrategia que hemos encontrado hasta ahora es generar
un sistema de enfriamiento basado en nitrógeno líquido para poder bajar la temperatura a nuestro conductor y que él pueda seguir conduciendo la corriente eléctrica que transporta la información de un componente a otro, ¿ya? Con esto entonces nos damos cuenta que la resistencia, si bien es una característica de los materiales, tiene sus propiedades intrínsecas y una de ellas es la dependencia con la temperatura. ¿Bien? Otra de las características que están relacionadas a el paso de la corriente eléctrica, si ya tenemos la resistencia, tenemos otras características como la resistividad y la conductividad. La resistividad y la conductividad también tienen que ver con estas propiedades de la oposición al paso de la corriente eléctrica. Pero en este caso ya tenemos en cuenta no solamente las propiedades intrínsecas del material, sino cómo está formado nuestro sistema. O sea, a partir de ahora nos importa no solamente el material del que esté formado, sino que nos interesa también la forma en la que está dispuesto ese material. La resistividad depende, por ejemplo, del área que tiene el conductor y también depende de la longitud. Esto es lógico de pensar porque, por supuesto, si usted tiene un alambre conductor que es delgado y es estrecho, tiene una diferencia de potencial entre los extremos y estos extremos están muy pegaditos. Por lo tanto, la corriente eléctrica va a querer fluir de manera muy rápida. ¿Qué ocurre en el caso en el que tenemos, por ejemplo, la corriente eléctrica en un alambre conductor que tiene un grosor mayor y por supuesto es más extenso? Como la resistencia es una propiedad del material, a medida que usted tenga más material, va a tener lógicamente más resistencia, ¿sí? Porque tenemos más oposición al flujo de la corriente. Esto lo medimos, como les digo, a través de la resistividad y la conductividad. La resistividad es la cantidad de resistencia que tenemos por metro, por unidad de distancia. Bien, mientras mayor distancia, mayor resistividad. ¿Ok? Y la conductividad es una propiedad opuesta a la resistividad, es decir, la cantidad de propiedad que tiene el objeto de que pase esa corriente. La conductividad y la resistividad son cantidades entonces opuestas. Resistividad, cuánto me opongo a que pase la corriente eléctrica. Conductividad, cuánto facilito que pase la corriente eléctrica. Estas dos propiedades, por supuesto, como les digo, dependen de qué tanto material tenga, ¿ya? Son unidades que dependen de las dimensiones de mi conductor. La resistividad, como parte de la resistencia, la medimos en unidades de ohmios por metro y la conductividad la medimos con una nueva unidad que se llama el 100. Un 100 por metro me dice qué tan buen conductor es un objeto. La conductividad, por supuesto, también depende de la temperatura, ¿ya? A medida que disminuye la temperatura, aumenta la conductividad y disminuye la resistividad. Si aumentamos la temperatura, aumentamos la resistividad y bajamos la conductividad. Es decir que para el caso de un conductor como el cobre, tenemos una gráfica de la siguiente manera. Si aumenta la temperatura la colocamos en este eje, sabemos que va a disminuir la conductividad. Y si aumenta la temperatura, aumenta la resistividad. Son funciones que son antagónicas o funciones que son inversas. Una es la inversa de la otra, pero al mismo tiempo son las dos necesarias para poder regular
el flujo de corriente eléctrica que tenemos en un conductor. Bien, continuemos. La resistividad cumple entonces con la siguiente ecuación. La resistividad y la resistencia se relacionan. ¿Cómo? La resistencia igual a la resistividad por unidad de longitud dividido entre el área que tenga su conductor, o por lo menos la sección transversal que tenga el área. Cuando nos referimos a la sección transversal, es porque recordemos que nuestros conductores resultan ser justamente cablecitos. Estos cablecitos los podemos aproximar a un pequeño cilindro y el área de la sección transversal corresponde justamente al área que tenga el círculo que conforma a este cilindro. Ese es el área de la sección transversal y la longitud, por supuesto, tiene que ver con qué tanta cantidad de cable tenemos. ¿Bien? La resistencia tiene entonces unidades de resistividad, de longitud y de área, todo medido en el sistema internacional. La resistividad en ohmios por metro, la longitud en metro y el área, por supuesto, en metros al cuadrado. Con esta ecuación podemos calcular la resistencia real de cualquier conductor. Muy bien. Como les dije, existen materiales que son buenos conductores eléctricos y materiales que son malos conductores eléctricos dependiendo de la temperatura. Un material que sea buen conductor eléctrico tiene que ser un material con una coeficiente de temperatura positiva, ¿sí? Eso quiere decir que la resistencia y la temperatura están ampliamente relacionados y del caso contrario, tenemos materiales con coeficiente de temperatura negativo, que son los semiconductores. Los semiconductores, les recuerdo de clases anteriores, son materiales que le pueden funcionar a usted para hacer pasar corriente eléctrica como para hacer que la corriente eléctrica no pase dependiendo de la temperatura. Son materiales que son ampliamente usados en la electrónica por la versatilidad. Usted puede tener muchos componentes de un mismo material. Esto le va a disminuir, por supuesto, los costos de producción y lo que tiene que hacer usted son ajustes de temperatura. ¿Cómo hacen los ajustes de temperatura? Simplemente estudiando las corrientes de convección que se van a generar dentro de su sistema. Muy bien. Hagamos un ejemplo para que todo esto nos quede claro. Nos piden que cuál es la intensidad de corriente que circula en un conductor que tiene 50 ohmios de resistencia, ¿sí? Y en el cual se aplica una diferencia de potencial de 120 voltios. Este es el primer caso que estuvimos estudiando, simplemente cuando tenemos un conductor de esta forma, bien, y este conductor es un alambre muy fino. Como es un alambre muy fino, no nos importa cuál es la sección transversal. Lo único que nos importa es que entre los terminales tiene usted una diferencia de potencial. Si tiene una diferencia de potencial, por supuesto, aquí tiene que fluir una corriente eléctrica, ¿ya? ¿Y cuánto fluye esa corriente eléctrica si el conductor tiene una resistencia de 50 ohms? ¿Ya? Sabemos de la ecuación de la ley de Ohm que V es el voltaje, es igual a I por E. ¿Ya? La intensidad de corriente en este caso simplemente será I igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. ¿Ya? La diferencia de potencial ya sabemos que la medimos en voltios,
son 120 voltios y la resistencia vale 50 ohms. ¿Cuánto nos da eso? Fíjense cómo obtenemos las unidades por las cuales medimos la intensidad de corriente. Dividimos 120 voltios entre 50 y eso nos da 2.4. ¿En qué unidades? En unidades de amperio. A partir de ahora tenemos que entender que un amperio, no solamente como lo vimos en la clase pasada, sino un amperio va a ser igual a un voltio entre un ohm. Lo que me dice a mí es que mi corriente eléctrica será tan grande, tan proporcional a la diferencia de potencial como me lo permita la resistencia. La intensidad de corriente ahora está limitada por la resistencia. Antes solamente teníamos una intensidad de corriente que dependía de qué tanta cantidad de diferencia de potencial tenemos. Ahora esto se ve mermado por la resistencia que le dice a usted qué tanta intensidad de corriente puede o no fluir por sus conductores. Bien, hagamos el segundo ejercicio. Por favor, este ejercicio lo tienen que hacer ustedes ya solito y enviar la evidencia a través de los grupos de WhatsApp. Imagínense que tienen ahora una intensidad de corriente que es de 6.5 amperios y que está fluyendo por un conductor que tiene una resistencia de 27 ohms. ¿Cuál es la diferencia de potencial que debemos aplicar a este conductor para que esta corriente pueda fluir? ¿Sí? Tenemos entonces que la corriente I vale 6.5 amperios y sabemos que la resistencia es igual a 27 ohms. ¿Ya? De la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, de tal manera que simplemente tenemos que sustituir nuestra intensidad de corriente por la resistencia. Por favor, calculen y me indican. Profe, en la fórmula es B igual a IR igual a... ¿Qué es B lo es último? igual a I por R. B es igual a I por R. Fíjate que como te piden la diferencia de potencial, simplemente lo que tienes que multiplicar es 6.5 amperios por los 27 ohmios. Y de esa manera vamos a encontrar cuál es la diferencia de potencial que tenemos que aplicar a ese conductor para lograr que nuestro sistema pueda tener una intensidad de corriente de 6.5 amperios. Fíjense en este caso, la resistencia es una propiedad. La resistencia es una cualidad que no podemos modificar cuando tenemos un conductor. La única manera que podemos trabajar con la resistencia para nosotros manipularla es cuando ya tenemos todo lo que es un circuito. En el circuito sí podemos nosotros manejar cuál sería su diferencia de potencial. Repite que era ahí. La intensidad de corriente, Axel. I es la intensidad de corriente, R es la resistencia y B es el voltaje. Resistencia.
El voltaje, o sea, la diferencia de potencial o voltaje, lo puedes ver de las dos maneras, como diferencia de potencial o como voltaje. Vamos a ver. A nuestro compañero Axel le dio 175, tenía que multiplicar 6.5 por 27, justamente eso es lo que nos da. Tenemos entonces que tenemos que aplicar una diferencia de potencial de 175,5 voltios para que pueda ocurrir esto. Por supuesto, cuando hablamos de 175,5 voltios, es una cantidad de voltaje muy alta, ¿ya? Esto ocurre porque, como les comenté la semana pasada, nunca trabajamos con amperaje, o sea, con corrientes tan altas. Nosotros trabajamos con corrientes bajas, corrientes pequeñas, por ejemplo, de miliamperios o de picoamperios. Amperios es una cantidad de corriente muy alta que, como calculamos la semana pasada, requiere que tengamos muchísimas cargas eléctricas moviéndose, muchísimas cantidades de electrones. ¿Bien? Hagamos el último ejercicio de la clase de hoy, chicos, por favor. En este caso, Profe, este es el ejercicio que tenemos que enviar por evidencia. no, el ejercicio que tienen que enviar por evidencia es este ejercicio número 3, ¿ya? El ejercicio consiste en este caso en trabajar la resistividad. Fíjense que trabajamos la resistencia hasta este momento en el que teníamos simplemente la ecuación de Ohm. Vamos a trabajar ahora, por favor, con la resistividad que ya tiene que ver con las propiedades de nuestro cableado o de nuestro conductor. Tenemos que determinar la resistencia, ¿ya? Para un conductor que tiene una longitud de 2400 centímetros, ¿ya? Adicionalmente posee un diámetro de 25 centímetros, ¿ya? Y en este caso, cuando trabajamos con el metal plata, les doy que la constante ρ es igual a 1,59 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer acá? Fíjense que trabajamos hasta este momento con la ecuación de la resistencia y ahora tenemos que calcular con esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación nos dice que la resistencia es igual a ρ multiplicado por L y dividido entre el área, ¿sí? Primero tenemos que verificar que todo se encuentra en el sistema internacional, así que la longitud la tienen que pasar a metros, el diámetro también lo tienen que pasar a metros, ¿sí? Esta área que está acá corresponde al área de la circunferencia que genera nuestro conductor, ¿sí? El área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. ¿Bien? Tienen que calcular esta área. ¿Cómo calculan esta área? Si ya les estoy dando el diámetro, saben que
el radio es igual al diámetro entre 2. ¿Ya? Ya tienen la longitud que tienen que pasar a metros, tienen la constante que ya está en unidades de ohmios por metro. Calculen por favor la resistencia con esta ecuación que está acá. Comiencen a trabajar, por favor. Me quedo conectada para solventar las dudas que tengan en este momento. Comiencen a trabajar para que me envíen la evidencia a través de los grupos de WhatsApp, chicos. Si tienen dudas, acá estoy conectada.
Profe, ¿le podría enviar al grupo de WhatsApp para ver si está bien? Profe, no sé si está diciendo algo, pero tiene el micrófono apagado. Ya, sí, revisé, Darek, está perfecto tu ejercicio. Como te decía, disculpa que no me escuchabas, era que justamente en tu ejercicio te están dando un montón de ceritos, ¿ya? Como recomendación, te digo que esos ceros lo puedes escribir como una potencia de 10 a la menos algo, ¿sí? Cuando tienes muchos ceros, escribes, por ejemplo, el número 7,778 por 10 a la menos 8 en tu caso, que te dieron tantos ceros, pero el ejercicio está muy bien realizado. Adicionalmente a esto, Darek, quería hacerte una felicitación por parte de la materia de física por la presentación de tu proyecto de los divis en la casa abierta. Si bien en tu presentación estaban unos chicos que no te tomaron mucha atención, felicitaciones de parte de física, estuvo súper linda tu presentación y tu proyecto está muy bien logrado. A ver. Gracias, profe. El área, ¿cómo calculaste el área? Recuerda, el área es igual a pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Pero ¿por qué me pones este acá? ¿Por qué pones este? Es que no sabía. Fíjate, aquí tienes esto. Entonces tú dices que el área es igual a pi. Tienes el radio, el diámetro entre 2 al cuadrado. Este valor que me pones acá no es el valor correcto. Sí, ¿Ya? es que como no sabía cómo hacer, hice con dos de resultados. Ujú. Sacando el radio, uno que salía con la división y otro que salía con la multiplicación. Asimismo, saqué el área con uno que salía con multiplicación y otro con división. Exacto, es con división, con este. Con este no, es con este. ¿Ya? Muy bien, déjame que te firme para que tengas las evidencias de la clase. Hoy es día 18, 17. Muy bien, con la división. Ya, la evidencia de la clase no está habilitada. La evidencia de la clase, Darek tiene que enviarla como la envió usted a través de los grupos de WhatsApp para los chicos que están de manera virtual y a través de la presentación de su cuaderno de trabajo para los que están presencial. No vamos a habilitar a través de la plataforma porque queremos que el trabajo sea de manera directa y por eso lo estoy pidiendo por el grupo de WhatsApp. Tú ya me enviaste, no hay ningún problema contigo, ¿bien? Al resto de los chicos, muchas gracias por asistir a clase. Ya nos vemos el día de mañana para continuar con el estudio de la electrodinámica y a ir culminando este tema para pasar a magnetismo. Muchas gracias por asistir. En el transcurso del día estaré enviando la clase grabada y nos vemos próximamente. ¿Ya? Hasta luego, chicos.